sometimes I talk about the book. Yeah. That makes sense. And sometimes I talk about how I got here as a writer, which also makes sense. I guess I'd like to know some of the writers. Dice que a veces habla de los libros, ¿verdad? Y luego habla de cómo ha llegado hasta donde está ahora mismo y que le gustaría saber si algunos de vosotros sois escritores. Bueno. Are they being shy? Tímido? A little bit, yes. Tímido, yeah? Okay. Well, when they can ask questions that are as a reader or as a writer. Porque, lo pregunta porque a veces podéis preguntar por lectores, porque sois lectores o como escritores, son diferentes el tipo de preguntas, entonces por eso pregunto. Okay, so about me, I was born during the Great Depression, and then I did a stint in Vietnam, and then I ran with the bulls in Pamplona. Dice, sobre ella, sobre mí misma, nací durante la Gran Depresión y me fui a Vietnam a luchar y también he corrido con los toros en Pamplona. No, actually, I had what every writer most fears, the biggest burden that a writer can have, which is a happy childhood. En realidad, no. En realidad todo esto es mentira y lo que le sucedió es que ha vivido con el peor de las cargas que un escritor puede tener y es que tuvo una infancia muy feliz. But I came from a big loud house. My father would dance like Zorba the Greek. My mother was a concert pianist. My brother was a saxophonist. My sister was an actress who would practice blood-curdling screams. I had one quiet sister. Dice que vivió en una casa con mucho ruido todo el rato. Su padre... Zorba the Greek. Okay. Su padre bailaba como Zorba el griego. Su madre era una cantante, pianista clásica. Su hermano toca el saxofón. Saxofonista. Y su hermana es una actriz, era actriz en aquel momento que practicaba gritos de terror en la casa. And so, you know, in this loud house, I would always try and find a quiet place. In this loud house? Yes, in this loud house. I would always try and find a quiet place to write and to process the world around me. Y en esa casa tenía que encontrar un lugar tranquilo en el que poder escribir y poder procesar el mundo que tenía a su alrededor. And also, which I mentioned to some of the bloggers I met today, I lived near my grandmother and my grandfather, and my grandfather was a double amputee from World War II, which comes into the book. There's a character like him in the book. And then my grandmother was a big, ample Southern belle, and they liked poodles and handguns. Y también vivía muy cerca de sus abuelos, your mother's parents, ¿ya? Los padres de su madre. Su abuelo tenía las dos piernas amputadas a causa de la guerra, una por encima de la rodilla y otra por debajo de la rodilla, y su abuela era una señora grande, bastante gorda, una Southern Belle, que es una... Belleza sureña, ¿no? Sí, exactamente, pero ahí es una institución. En Estados Unidos ser una Southern Belle es como una institución, ¿no? Es como se mueven de cierta manera, hablan de cierta manera. Y entonces en esa casa lo que le gustaban eran los cachorritos, los perros estos pequeños y las armas. Esa era la combinación de los abuelos. So I knew that I wanted to be a writer by the time I was 10, and I didn't know what a novelist was, but I knew what a playwright was because of my sister living in New York City studying to be an actress. Dice que quería convertirse en escritora desde muy pequeña y no sabía exactamente qué era un novelista, pero sí que sabía lo que era un escritor de obras de teatro. This was a playwright. Okay. Eso es un escritor de obras de teatro, alguien que se mueve mucho y fuma mucho, porque su hermana, que vivía en Nueva York en aquel momento, como ha dicho antes, estaba preparándose para ser actriz. And the playwright was in charge of the words, and I wanted to be in charge of the words.
Entonces ella se dio cuenta de que los escritores de obras de teatro estaban a cargo de las palabras, tenían en su poder la palabra, y ella quería tener en su poder la palabra también. So I went to college for creative writing. My degree is in creative writing / French, which my father called starvation / poverty. Entonces dice que ella quiso ir a la universidad y graduarse en escritura creativa y las dos cosas, hizo las dos graduaciones, y francés, lengua y literatura francesas. Lo que su padre llamaba morirse de hambre / pobreza. En eso se graduó, según su padre. And then I went to graduate school for creative writing. We have these programs in the United States. Do you have a number of them? Yeah. They're growing. Yeah. They're growing. Here as well. Yeah. And so I went to graduate school, and my mother dropped me off at graduate school, and she said, her last words were, whatever you do not fall in love with a poet. Dice que cuando se fue a la universidad y su madre la dejó allí con el coche, la dejó y sus últimas palabras hacia ella fueron: sea lo que hagas, no te enamores de un poeta. And so I immediately fell in love with a poet. Así que inmediatamente se enamoró de un poeta. And our anniversary was this past week, 19 years together. Y su aniversario fue esta semana pasada, 19 años juntos, está ahí, para que lo sepáis. Congratulations. Yeah, I didn't know you were a poet. Yeah, we studied together. No. So I wanted to be a mother and a writer at the same time. And the generation of women before me went and did this. They worked and they also had children. And they wrote a memo back to my generation that said, this was harder than we thought. Entonces ella, cuando era joven, quería ser escritora y madre. Quería hacer las dos cosas. Pero que la generación anterior, inmediatamente anterior, que había hecho eso, que había combinado las dos cosas, ser madre y trabajar al mismo tiempo, les escribieron un informe diciéndole a la generación inmediatamente posterior, esto era mucho más duro de lo que parecía. But I missed the memo. Pero ella no recibió el informe. I wasn't paying attention. No estaba atenta. So I went forward, and at this, when Dave and I were first married, he made $17,000 a year. Okay, what's the average pay now? What would it be compared to nowadays? It's sad. 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 Okay. Cuando se casaron, Dave y ella, él ganaba poco dinero. Here's the poverty level, Yeah. and we were here. Okay. Ahí está el nivel de pobreza y lo que ganaban era por aquí debajo, o sea que Hello, poverty level, one day. no tenían nada de dinero. Right. So we ran a boarding house out of a 3-bedroom condominium. Entonces, en una casa que tenía 3 habitaciones, montaron una especie de hostal. And had 2 kids. Y tuvieron 2 hijos. And then at that time we didn't have enough money for me to have babysitters, so I would kind of squirrel away time to write, and I would find it and grow it. Dice que en aquel momento, claro, no tenía tiempo para escribir y que tenía que robarlo de alguna manera para poder escribir. Y cuando lo encontraba lo hacía multiplicarse o crecer porque era el único tiempo que tenía con los 2 niños y el negocio de la... Right. So when I was 23, I was married. I think they can understand this. When I was 24, I was pregnant. 25, I had a baby. 26, I was pregnant. 27, I had a baby. 28, I had a miscarriage, which they might not know. 28, I was pregnant. 29, I had a baby. 37, I had a baby. Vale, from the 23, you said? Yeah. Desde los 23 años estuvo embarazada o dando a luz. Hasta los 28, que tuvo un aborto, desgraciadamente, y ahí ya pasó una época, entonces a los 37 tuvo a su última hija. But I was always writing. I always kind of found time to write. I always was a daily writer, and I was also learned in this process how to write while not writing. Pero siempre escribió, siempre consiguió encontrar tiempo para escribir, ¿no? E incluso consiguió escribir mientras no escribía, ¿no? Aprender a escribir mientras no estaba físicamente escribiendo. So you learn to write in your head. Así que aprendes a escribir en la cabeza.
You learn to see your life as yourself, and also you see your life as your characters see it, so you're always living doubly. Así que ves tu vida tal y como es, como tú mismo, y luego también como la verían tus personajes, así que estás viviendo una doble vida de alguna manera. And at this time, I kind of learned to practice plotting while I was driving or in the shower or cutting vegetables. Y también aprendió a practicar sus argumentos, ¿no? Mientras estaba conduciendo o cortando la cena o los vegetales para la cena, las verduras para la cena. And so in the end, I became a very prolific writer because I learned how to write under difficult conditions. Así que se convirtió en una escritora, se ha convertido hoy en día en una escritora muy prolífica porque aprendió a escribir bajo circunstancias difíciles, ha dicho ella, yo diría extenuantes. So I sold my first short story when I was 22 and my first novel when I was 29. Y la primera historia, el primer cuento, perdón, lo vendió a los 22 años y la primera novela a los 29. And then I just kept writing and one book a year for a long time. Eventually Dave came home, became the stay-at-home person, and I became the sole breadwinner. Entonces desde ese momento, desde que vendió la primera novela, ya una novela por año, sin parar, y en un momento dado ya se convirtieron en un equipo con Dave que dejó su trabajo para venir a casa a cuidar de los niños y ella era la que, bueno, es la que gana el dinero, pero él la ayuda todo el rato. So Pure is, I'm a poet, I'm also an essayist, written for the New York Times and places like that, International Herald Tribune. I have 3 books of poems. I write for little kids, I write for adults, I have 2 pen names. Do your best. Poeta, no, es poeta, I know that one by heart. Okay. Ella es poeta, tiene 3 libros de poesía, es ensayista, escribe para New York Times, escribe para International Herald Tribune, tiene libros para niños más pequeños, tiene libros para jóvenes adultos y escribe bajo 2 seudónimos diferentes, aparte de su nombre real. And Pure is, Pure comes from the dark finery of my subconscious. Ajá. Y puro viene de lo más oscuro, de lo más intricado de su subconsciente. But you can imagine how my house filled with 4 kids and baby dolls and their heads. And children fuse to me while I write. I mean, literally I write with the baby sometimes here, like this, around them. And so some of the characters, some of the fusings, some of the strange things that you see in the book come from my own interpretation of my life. En su casa hay, como tiene 4 hijos, hay muñecas por todos lados y ella en ocasiones ha tenido que escribir con un bebé pegado a su pecho, de alguna manera. Antes en una de las entrevistas, o en varias de las entrevistas, hablaba de que sudaba porque viven en Florida. I'm just elaborating, right? Sudaba, el bebé sudaba mientras ella escribía alrededor del bebé con el teclado así para poder seguir escribiendo mientras el bebé lo tenía fusionado directamente con su cuerpo, ¿no? Que todas esas imágenes encontraron su camino hacia Puro. And I think that also with the economic crisis and the rise in nuclear arms and fear and threat of nuclear arms and just the general climate of crisis in our country kind of also has led a lot of writers to desire to write about the apocalypse, but also has developed a hunger in readers to read about the apocalypse. Dice que con la crisis económica actual, la crisis del medio ambiente el miedo a una posible apocalipsis nuclear ha llevado a muchos autores a querer escribir sobre una posible apocalipsis, ¿no? Pero que también eso ha generado interés por parte de los lectores. Ese mismo miedo en el que vivimos hoy en día, ¿no? De alguna manera, genera interés por leer novelas apocalípticas. But I would argue that it's not just that readers aren't drawn to this material because it's dark, because it's extremely dark. They're drawn to this material because they're looking for extreme hope, which you can only find in desperate novels.
y que ella cree que los lectores no se sienten atraídos por este tipo de novela porque buscan lo más oscuro que les puede ofrecer una novela de este tipo, sino que al contrario, lo que están buscando es esperanza de la grande y que eso solamente puede salir de las más extremas y oscuras circunstancias. Nice. Cuando queráis podéis empezar a preguntar o interrumpir o lo que queráis. Ella es profesora, como decía antes, de escritura creativa, o sea que puede estar hablando durante un buen rato, pero si queréis preguntar o intervenir en la conversación, sois libres de hacerlo. Yo tengo una pregunta, porque antes se me ha pasado. Hay una parte en la que hablas del retorno a los valores tradicionales, como, o sea, there is an organization in the novel that comes from the return to previous values, y estoy cambiando de idioma cada por tres. Y como que quería saber si eso lo... O sea, ese retorno a ver, siempre he visto muchas películas que hablaban de, por ejemplo, Pleasantville o incluso algunas como Back to the Future, que hablan del retorno a los años 50 americanos como un momento más sencillo. En cambio, en tu novela parece que ese retorno a los valores tradicionales lo tomas hacia el lado negativo, hacia hacia prejuicios extremos y demás. It says that in your novel, you've seen movies or you read novels in which the return to the 50s, you know, there was a time back then, the values of the 50s were idealized somehow. But instead, you know, you take a chance and then turn that into something completely dark and awful. Why did you choose to do that? You mean kind of, well, some of the moments that are more 1950s are, I had to... The Stepford moments at that house. Right. Right. I had to decide what conditions were ripe for someone to take power in the United States and detonate the world. Tuvo que decidir, cuando estaba creando la novela, cuáles serían las condiciones maduras, ha dicho literalmente, como para que alguien decidiera detonar una bomba nuclear. And for me, that society is one that is, you know, constricting to women and constricting to and basically the religious right in the United States and conservative politics and this kind of idealization of the 50s and making that kind of an authoritarian role. Y para ella ese momento sería, si se diera, el que sucediera cuando hablamos de pues algo que sucedía en los 50, ¿no? Que eran muy restrictivos con los derechos de la mujer, eran muy estrictos con los derechos religiosos de las personas y eran muy conservadores. Para ella ese sería el momento en que alguien podría decidir detonar una bomba nuclear. So there are two sides to that. One is the woman in the farmhouse who has to wear a stocking all over her body to hide her scars and fusings. And then there are the mothers who survived and they strike out on their own and they become kind of brutal survivalists. Strong. Para ella hay dos ejemplos, ¿no? de una distorsión de los 50, de los ideales de los 50. Por un lado está la mujer que vive en la granja y que tiene la media encima para ocultar todas sus cicatrices. Y por otro lado están las madres que se convierten en casi bestias salvajes por proteger a sus hijos, ¿no? Son las peores por proteger a esos niños. Los 50 no son una época ideal para ella. We are all expecting more questions, but we have none. Well, I can also, I'm a professor and I can also ramble. Yes, if necessary. Sí, tienes razón. ¿No hay más preguntas de momento? ¿Hay algún aspecto que os interese discutir
Sometimes people like to ask me about, my life as a writer and craft or my routine. Do that. You talk about your routine, daily routine. Okay. Su rutina diaria, un poco cómo funciona ella como escritora. I spoke earlier about how I had to kind of find and grow time to write and how I learned to write while not writing. But now, I'm the sole breadwinner, so, every day I'm supposed to write. I can say that. Okay. Antes, como decía antes, ¿no? En un momento de su vida tenía que robarle tiempo al tiempo para poder escribir, pero ahora no, ahora es tiene esa obligación de alguna manera, ¿no? Porque es la que trae el pan a casa, entonces tiene que dedicarse profesionalmente a escribir. Because I work on a lot of different projects at the same time, I keep baskets of them, and then I also keep notes about them, sometimes pinned to the walls or tucked in the baskets. And so when you open the door to my office, sometimes there's a lot of fluttering. Dice que como lleva al mismo tiempo, está siempre trabajando en varios proyectos, lo que hace es para organizarse, tiene cestitas donde va metiendo papeles con información y también tiene muchos papeles pegados a la pared, ¿no? con chinchetas. Así que entonces a veces cuando abre la puerta de la oficina de repente hay un movimiento de papeles así muy rápido. Maybe that explains the wings. Y a lo mejor eso explica el tema de las alas, que es como una especie de obsesión para ella en el libro. And I'm always writing little tiny notes on little tiny scraps of paper. I also, any book that I'm reading at the time generally has notes in the beginning and the end, so I write all inside of all of my books. And I can pick up a book that I was reading while I was writing a certain book and know what I was writing because of all the notes inside of it. Y entonces también otra cosa que hace mucho es de los libros que está leyendo, los anota por todos lados, anota, subraya, escribe al final de las páginas y entonces puede coger cualquier libro y reconocer que estaba escribiendo en cada momento, ¿no? O sea, que estaba leyendo ese libro mientras está escribiendo tal otra novela por lo que estaba escribiendo, por las notas que ha puesto. If you pick up one of my kids' drawings on the refrigerator and you flip it over, you'll find notes. Y también le pasa eso con los dibujos de sus hijos, ¿no? Que cualquiera de ellos se puede dar la vuelta, cogerlo de la nevera, mirarlo, darle la vuelta y está lleno de notas también por todos lados. And I also have pieces of paper about this big sheets of paper like this, like artists, and I draw, so you can see the structure or the architecture of a novel sometimes in big sweeping ways. Dice que también tiene grandes hojas de papel, grandes como casi esta mesa, ¿no? Como de pintor, y que los abre y que ahí dibuja toda la estructura de una novela, ¿no? Y que son como apuntes arquitectónicos de lo que va a ser una novela. And I also have like a board, like it stands like this and it folds in and folds out, and it has, I was explaining to Daniel, but it has the first act, Act 2A, Act 2B, and Act 3. And then it has little stickies, and I can move the scenes around if I don't like where they go. Why don't you put it up? Because I'll try it. Okay. Tiene como una especie de Cardboard. Trifold. ya, Triforio. un tríptico. Yeah. Un tríptico, ¿no? Que se abren los lados y entonces tiene en un lado del tríptico el acto primero, acto segundo A, acto segundo B y acto tercero, ¿no? Entonces todo eso está lleno de post-its y de papelitos, ¿no? Que va moviendo y va cambiando las escenas, se va poniendo arriba y abajo. Entonces lo tiene ahí apoyado en el suelo. Yo le he preguntado que por qué no lo sube, porque también sería como más fácil. Dice, lo intentaré. Pero lo tiene ahí como apoyado en el suelo y ahí abajo va moviendo las cosas. And so, for me, I was talking to a cab driver in London last week, and he was talking to me about how he pulls up. There have been scans done of cab drivers' brains, studies of London cabbies' brains, about how they create new neurons. And I was talking to him about this study, and he knew this study and another one. So he and I were talking about how he pulls up certain sections of London in his brain and how quickly he pulls them up and sees them on maps. And it's very similar to my feeling of pulling up a novel. Cuando estuve en Londres la semana pasada, estuve hablando con un taxista de allí
Se han hecho ciertos estudios en que se analiza la capacidad neurológica de los taxistas de Londres. Let me explain the system of cabs in London because they might not be familiar with it. You know, the fact that they have to learn the streets by heart. En Londres, para sacarte el carnet de taxista te puedes tirar de 3 a 4 años estudiando diariamente muchas horas porque te tienes que aprender todas y cada una de las calles de la ciudad. Y te pueden examinar sobre cualquier tema. Entonces es un rompecabezas inmenso. Y efectivamente tienen una capacidad en algunas partes de su cerebro mucho más desarrollada que el resto de los seres humanos en general, simplemente porque tienen que saberse de memoria. Esto es pre-GPS, obviamente, ¿no? Entonces en una época, pero siguen utilizando exactamente el mismo sistema. Son muchas horas de prácticas y son muchas horas de trabajo. Entonces ella estaba hablando con el taxista que conocía, aparte de este estudio que ha mencionado ella, otro más, y que estaban hablando de la rapidez con que él puede extraer de su cerebro de alguna manera y visualizar partes del mapa de Londres, zonas de Londres, mucho más fácilmente que otras, y como a ella le sucede un poco lo mismo, ¿no? Que puede extraer de su cerebro y visualizar partes de novelas enteras, ¿no? And so they start with a map, and they memorize the map, and then they they learn it this way, on the real streets, and then eventually when he pulls it up now, he sees it through his windshield. And it's the same as I start with a map, and then I kind of see the novel when I pull back. I see it in sections, I see it as architectural structures, and then eventually I see it through the windshield of my character's eyes. Dice que en el caso del taxista del que estaba hablando, él hablaba de que se estudiaba el mapa y que en algún momento conseguía levantar la vista y verlo en el parabrisas. En el parabrisas, exactamente. Entonces, que de ahí ya podía dirigirse hacia cualquier lado, que a ella le sucede un poco lo mismo, ¿no? Que de mirar sus propios mapas, estos de los que hablaba antes, es capaz de levantar la vista y ya ver delante de sí todo el mundo que ha creado. So, it's easy, simple. Yes. Si tiene la estructura de la última novela ya de la trilogía. What about the third novel? You have the structure for that one yet? I'm pulling it up. Está construyendo la verdad. I do. The third one, I'm halfway through writing it. So with the first two, Pure has a mystery that runs throughout it. It's very intricate. And the second book also has a mystery with a time pressure on it. That's very, an emergency kind of thing, crisis, and a mystery running through it. The third novel, which is kind of like the third act, I kept on saying, don't think about it, because just as you pull it up, you can also say, push it down, don't think about it. And I just said, I knew some big elements that would happen, but I said, let it be organic, and let yourself come to the natural conclusions of these characters. Obviously, there has to be an explosive interaction between the outside and the dome. I mean, I think that's obvious. So that's my job. But mainly my job is to have these characters have resolution. Empiezo por el final. Y I'll ask you to repeat something for me. Dice que, a ver, sí, tiene la estructura básica ya construida, pero de la misma manera que las extrae, las puede intentar volver a meter, no que el gesto como que estaba haciendo de volver otra vez atrás. Entonces, la segunda ya está escrita y es una estructura más larga, ¿no? Tiene, como decía ya antes, un segundo acto A y un segundo acto B. Hay todo un misterio que se va desarrollando durante la segunda parte y que aunque no quisiera ella, había cosas que ya se le iban como a la tercera. To the third novel, right? You understand me now. Y que evidentemente al final lo que tiene que suceder en la tercera novela tiene que ser un final explosivo de alguna manera y resolutivo para los personajes, que eso está claro, pero que sí, la estructura la tiene hecha. Master of Sin, Yes, synthesis. Yeah. Yo quería preguntar, porque yo toco la guitarra y hago mis intentos de componer canciones, y igual que yo intento componer canciones y se me cuelan partes de canciones que ya conozco, que si ella lee novelas, los libros que ella lee, no se le cuela alguna vez en alguna novela alguna especie de... That's interesting. Yeah.
He says that he tries to compose some music. He plays the guitar and he tries to compose music and songs. And that he finds that sometimes he has these songs that he already knows about from other artists, and that sometimes they get mixed in what he's trying to compose. Does that happen to you? Yes. Things that you read just get in there somehow? Yeah. I mean, I think that there's a writer named Rosalind Brown who says that the act of reading for a writer is, oh, you mean you can write about that? You kind of identify territories like, oh, I didn't know that you could write about that. I have things to write about that. I have my take on that. So, yes. Sí, le sucede eso en ocasiones. Estaba nombrando a una autora que se llama Rosalind Brown, ¿sí? Rosalind Brown, que dice que el acto de escribir es darse cuenta, ¿no? Que cuando alguien dice, ah, pero se podía escribir de esto, ¿no? Entonces es como que un autor de repente se da cuenta de que puede dar una opinión o puede tener una visión sobre algo en concreto. And also, I mean, for example, my roots as a writer aren't science fiction as much as my roots are magical realism. So I don't think anybody who's a magical realist can have a character with birds in his back or wings in any way and not be somehow paying homage to Gabriel García Márquez. Dice que sus influencias a la hora de escribir van tanto por el realismo mágico como por la ciencia ficción, y que obviamente si escribes un personaje que tiene una característica como unas alas en la espalda, es difícil no darte cuenta de que te estás rindiendo algún tipo de homenaje a Gabriel García Márquez. A mí me gustaría saber si ella se sorprendía, qué sentía en las escenas maduras de la novela, qué sensación tenía, y a la vez si se sentía identificada con Precia en algún momento. What did you feel when you were writing the harshest parts of the novel, the violent parts of the novel? Also, did you identify yourself with Precia at any point in writing? Yeah, I don't think anything when I'm writing about my own emotional state when I'm writing. I don't know when I'm writing sad, I don't know when I'm writing funny, I don't know when I'm writing violent, necessarily. It's after, when I'm reading it to Dave or to someone else, sometimes I'll start crying, reading it aloud. And that's when I realize the impact, or I'll be reading it and I start laughing, or I start to feel, scared of it. So I'm so engrossed in the act of writing that my own emotional state doesn't really affect me at that point. Y que cuando está escribiendo ella no es consciente de su propio estado emocional, que es algo a lo que no le presta atención, que es después cuando está leyendo la novela a Dave o a alguien que puede acabar llorando o riéndose o sintiéndose asustada de alguna manera, pero que eso es algo que sucede después. Cuando está escribiendo está tan metida en ese momento de la escritura que no se da cuenta de su propio estado emocional. With Precia, writers are often witnesses. And so when you read a draft of a novel by a young writer, a lot of times what you find, the problem is that the main character is a camera and is just keeping an eye on everything and watching everything. And you have to, and the writer thinks it's obvious what this character is feeling, because this character is me. And so I let myself do that at first draft. I let myself have characters who are the main character be somewhat of a witness in a camera. And then in the next draft, and the next, et cetera, I have to go in and treat that obviously me character, with full emotion. Cuando muchas veces lee novelas de escritores jóvenes, ¿no? Que cuando están escribiendo en la primera persona sobre todo, le da mucha importancia a lo que sucede alrededor de ese personaje, pero el personaje principal actúa como de cámara, ¿no? Que está viendo lo que sucede en la novela en cada momento y que no se sienten obligados como a escribir o a describir a ese personaje porque es obviamente ellos en la primera no se dan cuenta de que están faltando ahí, ¿no? Que están de alguna manera. Es que ella alguna vez también lo hace, lo hace al principio, en el primer borrador de la novela, pero que luego siempre se obliga a volver atrás
y dotar a ese personaje, ¿no? Que es la cámara de la que ella habla, de emociones, ¿no? Porque no es ella no es esa persona. Antes has dicho que utilizabas en 2 seudónimos distintos. ¿Por qué? Well, you have 2 different names. I wrote 3 literary novels and published in 3 years, and it's hard to get coverage in the United States that quickly for literary novels. So I was competing against myself. Dice que escribió 3 novelas literarias en 3 años en Estados Unidos, que es muy difícil conseguir que los medios de comunicación le presten atención a 3 novelas de la misma autora en tan poco tiempo, y que estaba compitiendo, se dio cuenta que estaba compitiendo consigo misma por espacio en los periódicos literarios, en los periódicos. So my agent suggested that I write under a pen name. He thought I was going to write thrillers. At that point, I was so terrified of, do you have the board game Clue? Claro. Yeah. I get terrified playing the board game Clue. I just think, like, who would murder someone with a candlestick in a library? Dice que su agente literario le sugirió que escribiera bajo un seudónimo, que él lo que pensaba era que iba a acabar escribiendo thrillers, ¿no? De alguna manera, pero que ya no, lo que piensa cuando juega al Cluedo es quién mató al tipo que está en la biblioteca con una candelabro, ¿no? Hasta ahí llega su mentalidad de crimen. It's very, very violent way to kill someone. Sí, dice que es una manera muy violenta de matar a alguien con un candelabro en la biblioteca. So at that point, I was reading the books that I first fell in love with to my kids, so I decided to write kind of whimsy for 9 to 13-year-olds. Que lo que sucedió en realidad fue que en ese momento estaba leyéndole a sus hijos libros, los libros que a ella le gustaban cuando era pequeña, y que decidió que lo que iba a hacer era escribir libros para niños. So I have those books as Any Bode, and then I also wanted to build an audience for contemporary women's fiction. I have things to say to other women, my age, and I wanted to build that without freaking them out by writing something weird. I wanted to build something, one voice. So that's Bridget Ashford. Y que por otro lado también pensé que tenía algo que contarle a las mujeres hoy en día, y que por ello creó a Bridget Ashford, que es su seudónimo para novelas de ficción contemporánea para mujeres literatas. Que tenía algo que contar, tenía algo que expresar, con lo que conectarse con las mujeres. Right. And so, I write a mix of things. I mean, I like to cross-train. I mean, there's certain things like Which Brings Me to You, which is a novel that I collaborated with Steve Almond. We wrote a novel together. And that's a little racy and contemporary and funny and sad. And then I have this dark part of my imagination that wants to play out my deepest fears and really go for that kind of the big cinematic world building, and that's where I come in pure. Dice que le interesan muchas cosas diferentes y que es como una corredora de cross, de cross, vamos, y que va haciendo como cosas diferentes todo el rato. Tiene una novela que publicó en colaboración con otro autor, Stephen Almond, y que nosotros publicamos. Aparte de todo, está muy bien esa novela, que hicieron a 4 manos. Ella era la voz de la chica y él era la voz del chico, y entonces luego tiene la parte esta oscura a la que le gusta llegar de vez en cuando, ¿no? Y que de ahí sale Puro. Luego está la serie infantil para niños de 9 a 13 años, tiene de todo un poco. Well, with the, I don't know what the title is in Spanish. Antes de ti. Anticity. Before you. Okay, Anticity. I had an idea to write a novel in confessions. And Steve Almond is a fantastic writer of kind of racy men's writing, very literary, very good. And I said, Steve, I want to write a novel with you. And I told him a little bit about it. I said, would you be interested? He said, no. I said, good, okay. I'll send you the first chapter. Bueno, ella tenía la idea en la cabeza de escribir lo que llaman una novela en confesiones, ¿no? Y entonces se lo propuso a Steve, que es un escritor muy masculino, con mucha chispa,
muy literario también, y que entonces le dijo, Steve, me gustaría escribir una novela contigo, y que él le contestó, no. Y entonces ella le contestó, vale, te voy a mandar el primer capítulo. So I sent the first chapter, which is about a man and a woman who meet at a bad wedding, and instead of having relations in a coat closet, they decide to, confess all of their romantic past failings. I think even though I know there's no. Okay. And so I sent Steve the chapter. He read it. He said, I can write this guy. I can write this guy. He's mine. I got him. He rewrote a little bit of the first chapter, and then we just started writing confessions. So just as the characters are writing their confessions of bad relationships to each other, he sent me one. I sent him one. Email or letter? Emails. We sent emails. Sorry. That's awful to the spirit of the novel. Come on. The characters do it old-fashioned. They decide to be very old-fashioned. And we sent back and forth. And around in the last third of the book, I said, my character would never ever write you back again. That's such a terrible confession. She would think you're psychotic. And then he edited, and we worked that out. And then right at the end, we blew up. And I said, I disagreed with where the novel should go. He disagreed. We started, really our characters were arguing. We were arguing. But Steve believed in the book. And he said, this book is better put together than both of us taking our parts and creating novels on our own. We need to finish this book. And the character's argument made the book better. La novela empieza en el momento en que ellos se conocen en una boda horrible de unos amigos comunes, entonces acaban empezando a liarse en el vestidor, pero al final deciden no liarse y se vuelven cada uno a su ciudad, uno a Filadelfia, el otro a Nueva York, y deciden confesarse todas sus historias amorosas pasadas. Lo hacen, yo le preguntaba que cómo lo habían hecho, de la misma manera que Steve y ella se mandaban cada uno de los capítulos, ¿no? Ella le mandaba un capítulo, le mandaba otro, hablaban un poco, se quitaban cosas, se ponían, y entonces yo le preguntaba que cómo lo hicieron, porque en la novela los personajes deciden hacerlo a la antigua, es decir, mandándose cartas o postales, pero ellos lo hicieron con email, lo cual es una traición al espíritu de la novela. Entonces tuvieron un momento en que explotaron los dos, se pelearon por los capítulos, igual que los personajes se acaban peleando, y está muy bien retratado eso, ellos también se pelearon, no estaban de acuerdo hacia dónde iba, querían, no se lo querían dejar, tal cual, pero Steve fue el que dijo, no, hay que acabar esta novela, yo creo en esta novela, y acabaron la novela. He was raised by two psychotherapists, I'd like to add. Yeah, you can see that. Right, okay. Dice que Steve, sus padres son los dos psicólogos, y que se nota un poco en la novela en el tipo de razonamientos y escritura que hace. So that's the novel. Are there any other questions? No. I'm happy to sign. Sí, si tenéis los ilustrados los firmo. I'm happy to answer questions if you didn't ask them here. Que si queréis preguntárselas así un poco más cerca, pues también nos contesta lo que queráis. Okay. Muchas gracias.